He estado en la posición de bombero en muchas ciudades a lo largo de mi carrera. Es un oficio que, como cualquier otro, tiene sus matices. Aunque puede ser un poco arriesgado y, en algunas ocasiones, demandar largas horas de trabajo, es el tipo de actividad que proporciona la satisfacción de saber que estás contribuyendo a algo más grande y haciendo el bien. Sin embargo, aquí, en Devil's Point, la simplicidad es una ilusión. Desde el momento en que puse los pies en este lugar, una intuición me decía que algo no estaba bien. La sensación no era palpable, pero el aire tenía una extrañeza casi perceptible. Todo a mi alrededor parecía excesivamente silencioso, como si la ciudad y sus habitantes estuvieran paralizados, esperando algo que no podía descifrar. Acepté el empleo con la premisa de que sería una experiencia tranquila. Era una ciudad pequeña, con poco más de 2000 almas, la mayoría compuesta por jubilados y algunas familias en tránsito, buscando destinos más prometedores. El cuartel, por su parte, era una estructura antigua, cuyas puertas chirriaban, y que no había visto acción significativa en años, o al menos eso fue lo que me dijeron. Los otros bomberos que trabajaban conmigo eran todos hombres de alrededor de 60 años o más. No eran exactamente el modelo de forma atlética, y parecía que los únicos incendios que enfrentaban eran fogatas que se salían de control. Sin embargo, lo que me intrigó fue la manera en que todos me miraban en mi primera entrada a la estación. Había una mirada que sugería que conocían un secreto que yo aún no había desvelado, algo de extrema importancia. El jefe, un hombre llamado Reynolds, no perdió tiempo en formalidades. Simplemente me entregó una pizarra con una única hoja de papel. Estas son las reglas, dijo. Imaginé que se refería a procedimientos de seguridad, esas orientaciones comunes a cualquier departamento de bomberos. Sin embargo, al mirar la lista, me di cuenta de que eran directrices que jamás había encontrado antes. 7 reglas que parecían no tener sentido alguno. La primera decía que siempre debía estacionar el camión de frente hacia el este. La segunda, que nunca debíamos ir hacia el oeste. La tercera advertía que, si la sirena sonaba más de 2 veces seguidas, debíamos cerrar las puertas y esperar hasta la mañana. La cuarta regla prohibía atender llamadas entre las 2:13 y las 3:33, sin excepciones. La quinta determinaba que, si la radio comenzaba a tocar música, debíamos apagarla de inmediato y no volver a encenderla hasta el amanecer. La sexta indicaba que nunca debíamos mirar por la ventana después de que oscureciera. Y, por último, la séptima, que si el perro de la estación gruñía, debíamos quedarnos inmóviles hasta que se calmara. Para completar, el primer día de cada mes, debíamos quemar algo personal en la fogata. Miré a Reynolds, esperando que una sonrisa apareciera en su rostro, que me dijera que todo aquello no era más que una broma. Pero él me miró con seriedad. «Sigue las reglas», afirmó, «y estarás bien». Confieso que la curiosidad me dominó, y pregunté, «¿Qué es esto?». Sosteniendo la pizarra, él respondió, «La razón por la que aún estoy vivo». Los demás bomberos en la estación mantenían la cabeza baja, ocupándose con equipos que no necesitaban mantenimiento o reorganizando papeles que ya habían sido archivados. Nadie parecía dispuesto a hablar conmigo, y ni siquiera se presentaron. La atmósfera era como si estuvieran esperando que me retirara, tal vez deseando que simplemente me fuera. Sin embargo, no lo hice. Necesitaba el empleo, y aunque las reglas parecían más una broma, no estaba dispuesto a rendirme en mi primer día. Así que encogí los hombros, dejé la pizarra a un lado y declaré, «Lo conseguiré». Los primeros días en la estación fueron extrañamente tranquilos. No hubo incendios, emergencias o incluso un gato atrapado en un árbol para mantenerme ocupado. Los colegas de trabajo apenas intercambiaban palabras conmigo, pero seguían las reglas al pie de la letra. Cada noche, alguien revisaba el camión, asegurándose de que estuviera siempre orientado hacia el este. Exactamente a las 9, cerraban todas las persianas, certificándose de que nada pudiera verse desde el exterior. ¿Y la radio? Bueno, no hubo una sola vez que la encendieron. Pensé que estaban volviéndose locos. Tal vez el tiempo los había vuelto supersticiosos, o tal vez el aislamiento los afectaba. En mi quinta noche, algo inesperado ocurrió. Estaba solo en la estación, los demás se habían ido a casa, dejándome de guardia. Pasaba un poco de la medianoche, y me encontraba sentado en la pequeña mesa de la cocina, revisando algunos informes antiguos, tratando de mantenerme despierto. El ambiente estaba envuelto en un silencio absoluto, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Entonces, de repente, la radio estalló y cobró vida.
No era una llamada de emergencia común. No había estática, ni voces, solo una melodía suave y estridente. Era una música antigua, que reconocía, pero no podía identificar, algo de los años 1920, quizás, con una melodía de piano granulada y una voz femenina que sonaba baja y lenta, casi un susurro. Esa música parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese lugar. Miré la radio, sin saber cómo reaccionar. La voz de Reynolds resonó en mi mente: si la radio comienza a tocar música, apágala y no la enciendas de nuevo hasta el amanecer. Tomé el dial, dudando por solo un instante, y luego la apagué. El silencio volvió a reinar en la sala, pero algo había cambiado. Inicialmente, fue sutil, casi imperceptible, pero la temperatura parecía haber caído. Me levanté, haciendo que la silla raspara contra el piso de baldosas, y crucé la sala hacia la ventana. Las persianas estaban cerradas, como siempre por la noche, pero una repentina e incontrolable necesidad me empujó a mirar afuera. Mi mano se acercó a la cuerda que controlaba las persianas, pero de repente dudé. Nunca se debe mirar por la ventana después de que oscurece. Retiré mi mano rápidamente. En ese momento, el perro de la estación, un viejo mestizo llamado Buster, gruñó de repente. El sonido era bajo y gutural, como si estuviera advirtiéndome. Sus ojos, que normalmente eran opacos y soñolientos, estaban fijos en algo detrás de mí. Me quedé paralizado, cada músculo de mi cuerpo tenso. Aunque no podía escuchar nada, Buster mantenía los ojos fijos en la puerta de la cocina, su cuerpo rígido, gruñendo más profundo. No me atrevería a girarme. No sé por qué, pero una sensación me decía que si me giraba, habría algo allí. Algo que no quería ver. Por largos momentos, permanecí inmóvil, escuchando al perro gruñir, sin moverme. Eventualmente, Buster se detuvo, su cuerpo relajándose mientras volvía a colocar la cabeza en el suelo, cerrando los ojos como si nada hubiera pasado. El ambiente parecía más cálido nuevamente, y el aire, más ligero. Solté un suspiro que no me di cuenta que estaba conteniendo. Miré el reloj, 2:13 de la mañana. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude dormir. Permanecí allí, observando la radio, esperando que algo más sucediera. A la mañana siguiente, Reynolds llegó como si nada estuviera fuera de lo común. No me preguntó sobre la noche, y yo no mencioné nada. Sin embargo, noté que él miró la radio una o dos veces, como si se estuviera asegurando de que aún estuviera apagada. Pensé en renunciar en ese momento, empacar mis cosas y salir de Devil's Point. Pero no lo hice. Tal vez fuera terco. Tal vez estuviera curioso. O tal vez, en el fondo, ya estuviera tan involucrado que no pudiera irme. En la semana siguiente, seguí las reglas como los demás. Estacioné el camión orientado hacia el este. Cerré las persianas. No atendí llamadas después de las 2:13 de la mañana. Y cada vez que escuchaba el menor estallido en la radio, la apagaba antes de que la música pudiera empezar. Sin embargo, llegó el primer día del mes. Había olvidado la última regla de la lista hasta que Reynolds me lo recordó. ¿Tienes algo que quemar?, preguntó, como si fuera una pregunta trivial. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él no explicó. Simplemente señaló hacia la fogata que había en la parte trasera. Necesitas quemar algo personal. Algo que sea importante para ti. Me reí, pensando que estaba bromeando otra vez, pero él no estaba sonriendo. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Lo miré, buscando algún tipo de explicación, pero él simplemente se alejó, dejándome solo en la estación. Permanecí allí por un largo tiempo, reflexionando sobre lo que había dicho, y luego fui a mi litera donde guardaba mis cosas. No tenía muchas pertenencias. Algunas mudas de ropa, un cepillo de dientes y una foto enmarcada mía y de mi hermano, tomada hace muchos años. No éramos más cercanos, no nos hablábamos desde hacía años, pero la foto era una de las pocas cosas que aún tenía que me recordaba tiempos mejores. No quería. Realmente no quería, pero tenía un mal presentimiento. Así que saqué la foto del marco y caminé hacia la fogata. Los demás ya estaban afuera, formando un círculo suelto, arrojando objetos a las llamas, libros viejos, cartas, fotografías, incluso un anillo de bodas. Nadie dijo nada. Simplemente observaban el fuego consumir sus cosas, el humo ascendiendo hacia el cielo como una especie de ofrenda. Cuando llegó mi turno, dudé. La foto pesaba en mi mano, como si dejarla ir significara dejar ir más que solo un pedazo de papel. Pero lo hice. La arrojé a las llamas y observé cómo se oscurecía,
los rostros distorsionándose y desapareciendo en el calor. Reynolds asintió hacia mí, satisfecho, y todos regresamos adentro sin intercambiar una palabra. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Permanecí acostado en la litera, mirando al techo, escuchando el silencio. Era como si la estación me estuviera observando, esperando que rompiera las reglas. Pero no lo haría. No ahora. No después de lo que había presenciado. No entendía qué estaba pasando en Devil's Point, pero sabía una cosa con certeza: las reglas no eran una broma. Eran lo único que nos mantenía vivos. Y lo que sea que estuviera afuera, en la oscuridad, estaba esperando para romper una regla. Los días se confundieron después de la noche en que quemé la foto. La estación se estableció en una rutina, silenciosa y predecible, excepto por la sensación de incomodidad que parecía impregnarse en las paredes. No era el único que sentía eso, pero los hombres mayores nunca hablaban de ello. Todos conocíamos las reglas y las seguíamos, día tras día. La lista se había convertido en parte de la vida en Devil's Point, algo tan impregnado en el aire como el olor a humo y madera vieja. La seguía como una segunda naturaleza, pero no podía deshacerme de la creciente sensación de que algo estaba por venir. Fue a finales de septiembre cuando llegó la primera llamada real. Estaba solo de nuevo. Reynolds y los demás se habían ido a casa, dejándome en turno nocturno. Estaba sentado en la misma mesa donde la radio tocaba su música extraña e inquietante, comiendo un sándwich frío y hojeando una revista vieja. El reloj marcaba 12:30 de la mañana. Entonces, la sirena sonó. No era la misma que el incidente de la radio. Esto era diferente. La sirena, montada en el techo de la estación, gemía, aguda y alta, cortando el silencio de la noche. Dejé caer el sándwich y me levanté rápidamente, empujando la silla hacia atrás. La pizarra con las reglas aún estaba colgada cerca de la cocina. La miré, mis ojos yendo rápidamente a la regla número 2. Si la sirena suena más de 2 veces seguidas, cierra las puertas y espera hasta la mañana. Solo sonó una vez. Por un momento, dudé. La regla no decía nada sobre un solo toque de sirena. ¿Era una emergencia real? ¿Debería ir? Tomé la radio y la encendí, medio esperando volver a escuchar la música aterradora, pero en su lugar, una voz estalló. Incendio en el bosque este. Varias casas. Necesitamos todas las unidades disponibles. Mi entrenamiento comenzó. Sin pensar, tomé mi abrigo, me puse las botas y fui hacia el camión. La sirena se detuvo, la noche volvió a quedar en silencio. Traté de sacar la extrañeza de la estación de mi mente y concentrarme en la tarea que tenía por delante. Era un incendio. Un incendio real. Algo que podía manejar. El camión ya estaba estacionado orientado hacia el este, exactamente como exigían las reglas. Entré, encendí el motor y salí a las calles vacías de Devil's Point. La ciudad parecía diferente por la noche, más oscura de lo normal. La luna estaba escondida detrás de una espesa capa de nubes, y las luces de la calle parecían débiles. A medida que me acercaba al bosque, vi el brillo anaranjado de las llamas a lo lejos. El humo se elevaba en espiral hacia el cielo, una pluma espesa y aceitosa que se retorcía en la brisa. Mi pulso se aceleró. Eso era grande, más grande que cualquier cosa con la que había lidiado desde que llegué a Devil's Point. Cuando me acerqué, vi la primera casa. Era una estructura de 2 pisos, vieja y de madera, ya envuelta en llamas. El fuego se propagaba rápidamente, saltando de la casa a los árboles secos alrededor. Tomé mi radio y pedí refuerzos, pero no hubo respuesta. Solo estática. Murmuré una maldición, tomando la manguera de la parte trasera del camión y corriendo hacia la casa en llamas. El calor me golpeó en oleadas, casi insoportable, pero estaba acostumbrado. Ya había luchado contra incendios como aquel antes. Sin embargo, mientras lanzaba agua a las llamas, tratando de evitar que se propagaran, algo comenzó a roer en mi mente. Una advertencia, como un recuerdo que no podía identificar. Las llamas chisporroteaban al entrar en contacto con el agua, pero no se apagaban. De hecho, parecía que el fuego estaba contraatacando, ardiendo más caliente, más brillante. Podía sentir la presión intensificándose, dificultando la respiración. Di un paso atrás, la manguera aún rociando, pero no fue suficiente. El fuego se volvía más fuerte. De repente, por el rabillo del ojo, vi un movimiento. Al principio pensé que era alguien atrapado dentro de la casa, rodeado por las llamas. Pero al girarme, me di cuenta de que no era una persona. Era otra cosa.
Parada en medio de las llamas había una figura, alta y delgada, su forma apenas visible a través del calor y el humo. No se parecía a ninguna criatura que hubiera visto antes, sus extremidades eran largas y angulares, como huesos sin piel. Su rostro, o lo que podía discernir, era inexpresivo, vacío, como si hubiera sido moldeado. Me congelé, la manguera resbalando de mis manos. La figura permaneció inmóvil. Solo estaba allí, en el centro del infierno, como si las llamas no fueran más que aire. Por un largo momento, nos miramos, yo al borde del fuego y ella en el centro. Luego, se movió. Lenta y deliberadamente, la figura dio un paso hacia mí. Sus piernas se doblaban de maneras no naturales, sus brazos pendían sueltos a los lados. Las llamas lamían su cuerpo, pero no ardía. Tropecé hacia atrás, mi mente acelerada, tratando de entender lo que estaba viendo. Eso no era posible. No podía ser real. La figura dio otro paso, y otro, acortando la distancia entre nosotros. Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Mi entrenamiento me decía que debía correr, mantenerme lo más alejado posible de esa cosa, pero algo me mantenía en su lugar. Y entonces, tan rápido como apareció, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia las llamas. En segundos, se desvaneció, engullida por el fuego. Permanecí allí, mi corazón latiendo con fuerza, el calor del incendio ahora distante, como si estuviera ocurriendo en un mundo separado. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de poder moverme nuevamente, agarrando la manguera y tratando de apagar las llamas. Pero no sirvió de nada. El fuego ya había consumido la casa y ahora se propagaba hacia los árboles. Estaba solo. Sin refuerzos. Sin respuesta en la radio. Solo yo y el fuego. Hice lo mejor que pude, pero no fue suficiente. Regresé a la estación tan pronto como las llamas se apagaron. No quedaba nada de la casa, excepto un esqueleto carbonizado, y el bosque alrededor estaba chamuscado, con los árboles aún humeando en el aire frío de la noche. No vi la figura nuevamente, pero su presencia persistió en mi mente, una pregunta que no podía responder. Al volver, Reynolds me esperaba, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café en las manos. No dijo nada al principio, solo me observó mientras entraba, cubierto de hollín y sudor. ¿Viste, no?, preguntó finalmente, su voz baja y calmada. No respondí de inmediato. No lo necesitaba. Él podía ver en mis ojos. Reynolds asintió, colocando la taza en el suelo. Todos lo vemos eventualmente. ¿Qué demonios es eso?, pregunté, mi voz casi un susurro. Él se reclinó en la silla, mirando hacia la distancia, como si buscara las palabras adecuadas. No lo sabemos. Algunos dicen que es parte de la ciudad, algo que siempre ha estado aquí, mucho antes que nosotros. Otros creen que es una advertencia. Pero nadie sabe realmente. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté, dejando que la frustración se manifestara. Reynolds suspiró. ¿Habrías creído en mí si te lo hubiera contado? No tenía una respuesta para eso. Las reglas nos mantienen seguros, dijo después de una larga pausa. La mayoría de las veces. Me senté frente a él, el peso de la noche asentándose sobre mis hombros. ¿Y cuando no lo hacen? Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó algo de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Era un pequeño y gastado pedazo de papel. Lo tomé y lo desplegué. Había más reglas, escritas a mano con la misma caligrafía temblorosa de la lista inicial. Nunca entres al bosque solo. Si oyes golpes, no abras la puerta. No atiendas el teléfono después de la medianoche. Si ves la figura en el fuego, corre. Miré la nueva lista, mi mente en un torbellino. ¿Por qué no me diste esto antes?, pregunté, sintiendo que la presión aumentaba en mi pecho. Reynolds encontró mi mirada. Porque ahora lo has visto. Y después de que ves, las reglas se vuelven más estrictas. Se levantó, tomó su café y se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco. Lo necesitarás. Lo observé salir, el peso de las nuevas reglas asentándose en mi pecho. El fuego había llevado más que solo una casa esa noche. También había consumido un pedazo de mí. Y lo que sea que estuviera allá afuera, en las llamas, aún no había terminado. La figura me había visto. Y yo la había visto. No había forma de volver atrás ahora. Las reglas estaban cambiando, y una creciente sensación me decía que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Los días que siguieron al incendio se arrastraron como una pesadilla. Continué cumpliendo con mis obligaciones,
realizando mi trabajo, comiendo y durmiendo cuando podía, pero no había forma de escapar de la incomodidad que parecía corroer mis huesos. La nueva lista de reglas me atormentaba, al igual que el primer conjunto. Sin embargo, estas reglas parecían más personales, más amenazadoras. Había cruzado una línea de alguna manera, y ahora la ciudad me estaba observando, probando mi resistencia. Reynolds no mencionó mucho después de nuestra conversación. Siguió su rutina, al igual que los demás, respetando las reglas como si fueran tan normales como cepillarse los dientes. Los otros bomberos apenas me miraban, como si mi visión de la figura me hubiera marcado como diferente, parte de algo que preferían ignorar. No podía culparlos. Ellos habían estado allí el tiempo suficiente para saber que no era prudente hacer preguntas. Pero yo no era como ellos. Aún no. No podía simplemente quedarme sentado y actuar como si todo esto fuera normal. No después de lo que había presenciado. Así que cada noche, volvía a la lista, leyéndola repetidamente, tratando de descubrir su significado, intentando entender por qué estaba sucediendo esto. Tenía que haber una razón. Algo estaba presente en esa ciudad, algo que no debería estar, y estaba utilizando los incendios, nos estaba utilizando, para algún propósito. Los días pasaron sin incidentes hasta la última noche de septiembre, cuando llegó la llamada. Era poco después de la medianoche. El reloj acababa de dar las 12:01, y yo estaba solo nuevamente, como de costumbre. Los demás se habían ido a casa, dejándome en el silencio de la estación. Estaba sentado en la cocina, mirando fijamente las reglas en la pizarra, cuando el teléfono sonó. Me congelé. No atiendas el teléfono después de la medianoche. El timbre resonó en la estación vacía, agudo e insistente, cortando el silencio. Mi mano se detuvo sobre el receptor, pero no lo atendí. Dejé que sonara, cada timbre volviéndose más alto y más insistente, hasta que se detuvo. Por un momento, pensé que era el final. Solté un suspiro, mi corazón aún acelerado. Pero entonces el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no pude ignorarlo. Mis instintos gritaban que no atendiera, pero algo más fuerte, un profundo sentido del deber, me empujó a contestar. ¿Y si alguien necesitaba ayuda? ¿Aló? Mi voz sonó ronca, casi un susurro. Por un segundo, no hubo nada más que estática. Entonces, una voz de niño irrumpió. Ayúdame. La voz era baja, débil. Un niño pequeño. Podía escuchar el crepitar del fuego de fondo, el leve estallido y chisporroteo de las llamas devorando la madera. Estoy atrapado. Por favor. El fuego, su voz fue interrumpida por un sollozo. Mi sangre se heló. Sabía las reglas. No debía atender el teléfono. Pero era un niño, y estaba en problemas. No podía ignorar eso. ¿Dónde estás? Pregunté, ya tomando mi equipo. La radio estaba silenciosa, no había sonado ninguna alarma, pero no me importaba. No dejaría que ese niño muriera. Bosque Este, susurró el niño. Por favor, date prisa. Bosque Este. El mismo lugar donde había visto a la figura en las llamas. Mis manos temblaban mientras me apresuraba con mi equipo, pero empujé el miedo a un lado. No se trataba de mí. Podía lidiar con lo que fuera que estuviera allá afuera. Solo necesitaba sacar al niño de allí. Corrí hacia la puerta y salí corriendo hacia el camión. Estaba estacionado orientado hacia el este, como decían las reglas. Encendí el motor y aceleré por las calles desiertas de Devil's Point, el recuerdo del último incendio aún fresco en mi mente. A medida que me acercaba al bosque, el brillo anaranjado de las llamas titilaba en el horizonte, como antes. El fuego era mayor esta vez, más intenso. Los árboles estaban en llamas, las llamas alcanzando el cielo nocturno, proyectando una luz aterradora sobre toda el área. El calor me golpeó en cuanto salí del camión, pero lo ignoré, tomé mi manguera y corrí hacia la fuente de las llamas. Niño, grité, mi voz casi inaudible sobre el rugido del fuego. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Por un momento, pensé que me habían engañado, que no había ningún niño, que esto era solo otra parte de lo que quiera que estuviera sucediendo en esta ciudad. Pero entonces escuché. Una tos débil. Débil, pero inconfundible. Seguí avanzando, tejiendo entre los árboles, el fuego lamiendo mis botas. Mis pulmones ardían con el humo, pero seguí adelante, siguiendo el sonido de la tos hasta que lo vi. El niño estaba acurrucado en la base de un árbol, su pequeño cuerpo encogido contra el tronco. No podía tener más de 6 o 7 años.
Su ropa estaba chamuscada, y sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo. «Estoy aquí», grité, cayendo de rodillas junto a él. «Te encontré». Me miró, su labio inferior temblando. «Por favor, no me dejes. No me iré a ningún lado». Lo levanté en mis brazos, el calor de las llamas quemando la piel en la parte posterior de mi cuello. «Vamos a salir de aquí». Me di la vuelta para correr, pero algo estaba mal. El fuego había cerrado a nuestro alrededor, las llamas formando una barrera que bloqueaba nuestro camino. Podía sentir el calor intensificándose, el aire volviéndose espeso con el humo. Mi visión se nubló mientras el fuego rugía más alto, más hambriento. Pero entonces, a través de las llamas, pude ver una pequeña brecha en el fuego. Una salida. Entrecerré los ojos y me acerqué, y entonces la vi, la figura. Estaba parada allí bloqueando el único camino de escape, observándome, su rostro inexpresivo mirando en mi dirección. Esta vez, estaba más cerca, más definida. Y sus ojos, me observaban. Retrocedí, sosteniendo al niño con más fuerza, pero la figura dio un paso hacia adelante. Y luego otro. No hablaba. No necesitaba. Podía sentir sus intenciones, su presencia era un peso presionando mi pecho. No estaba allí para ayudar. Quería al niño. Había creado ese fuego para tomarlo. «No», susurré, moviendo la cabeza. «No puedes tenerlo». La figura se detuvo, inclinando la cabeza ligeramente, como si estuviera curiosa. Por un momento, permanecimos allí, atrapados en un punto muerto silencioso, mientras el fuego rugía a nuestro alrededor. Podía sentir al niño temblando en mis brazos, sus pequeñas manos agarrando mi camisa, pero no me moví. Entonces recordé la última regla de la lista. Si ves la figura en el fuego, corre. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero el fuego estaba por todas partes, rodeándonos. La única salida era a través de las llamas, y la figura estaba justo en nuestro camino. No tenía elección. Respirando hondo, corrí directamente hacia la figura, con el niño aún en mis brazos. El fuego nos azotaba, el calor era insoportable, pero no me detuve. Mantuve los ojos al frente, negándome a mirar a la figura. Por una fracción de segundo, sentí algo, un frío glacial, como una sombra cayendo sobre mí. Tenía más miedo que nunca en mi vida. Pero luego se fue, y logramos salir. Y rompí a través de las llamas, jadeando por aire, mis piernas temblando bajo mí. El niño seguía aferrado a mí, su rostro enterrado en mi pecho. Tropecé hacia adelante, lejos del fuego, hasta que finalmente estuvimos a salvo fuera del bosque. El fuego seguía ardiendo detrás de nosotros, pero no miré hacia atrás. No podía. Regresamos al camión, y lo puse suavemente en el suelo. Su rostro estaba pálido, pero estaba respirando, sus ojos abiertos de par en par por el shock. Me arrodillé a su lado, tratando de recuperar el aliento. ¿Sentiste eso?, preguntó. Sí, lo sentí, pero ahora estás a salvo, dije, mi voz ronca. Se acabó. Al día siguiente, no regresé a la estación. No pude. Pasé la mañana sentado en los escalones de mi pequeña casa alquilada, mirando las calles silenciosas, preguntándome qué demonios debería hacer a continuación. Pensé en irme, empacar mis cosas y conducir lejos de Devil's Point, nunca mirar atrás. Pero había salvado a ese niño. Tal vez estuviera haciendo la diferencia aquí. No podía irme. Cuando el sol comenzó a ponerse, me vi de vuelta en la estación, parado afuera del cuartel, mirando el viejo y desgastado edificio. El camión estaba estacionado afuera, orientado hacia el este como siempre. Las ventanas estaban oscuras, las persianas cerradas, como todas las noches. Reynolds me esperaba adentro. Puso su brazo sobre mi hombro, miró en mis ojos y dijo solo una cosa. «Hiciste bien».